El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Como el Padre me ama a mí, así los amo yo a ustedes. Permanezcan en mi amor, pero solo permanecerán en mi amor si obedecen mis mandamientos. Lo mismo que yo he observado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho todo esto para que participen de mi gozo y su gozo sea completo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Homilía para el jueves quinto de Cuaresma. Queridos hermanos y hermanas, paz y bien. La primera lectura tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, versículos del 7 al 21, pone de manifiesto el anuncio por parte de Pedro a los creyentes para que no haya ninguna diferencia entre ellos. Se continúa con la controversia de si deben de ser circuncidados los que se vuelven al evangelio, al cristianismo o no. Entonces, en la Asamblea de Jerusalén están presentes dos preocupaciones: salvaguardar la universalidad del evangelio, es decir, la catolicidad de la iglesia, y al mismo tiempo mantener la unidad de la iglesia. La apertura al mundo pagano, es decir, la toma de conciencia de la universalidad del evangelio, de la catolicidad del evangelio, no va dirigida a dos iglesias, sino a una única iglesia con connotaciones pluralistas. Corresponde a Pedro la tarea de defender la opción de Antioquía, y lo hace partiendo de su propia experiencia, apoyando plenamente la línea de Pablo, usando incluso su típico lenguaje teológico. Creemos que nos salvamos por la gracia. En consecuencia, no se habla de imponer el peso de la circuncisión o cualquier otro fardo insoportable. El problema de la convivencia de las dos culturas, formas, mentalidades, tradiciones, opciones, fue planteado por Santiago, portador de las instancias de la tradición. No se opone a Pedro, pero sugiere algunas observancias rituales importantes para los judíos, que permitirán una convivencia que no ofenda la sensibilidad de los que proceden del judaísmo. Se trata de normas de pureza legal, tomadas de Levítico. Para Santiago, las comunidades de los cristianos judíos y paganos son diferentes, pero deben vivir, convivir, dialogar sin altercados. Por eso es preciso dar normas prudentes. Entre el discurso de Pedro, el último en Hechos de los Apóstoles, y el de Santiago, se ha intercalado el testimonio de los hechos por parte de Bernabé y Pablo. Todo el conjunto viene después de una larga discusión, de un diálogo profundo, de buscar la voluntad de Dios. Ambos discursos podrían ser considerados como conclusión y resumen de un paciente proceso de discernimiento comunitario, de buscar en común la voluntad de Dios, de poder llevar a cabo la obra de Dios en el mundo, comenzada por Cristo Jesús y encargada para continuarla por los apóstoles. Es necesario el discernimiento comunitario en el que han sido expuestos, escuchados y discutidos a fondo todos los hechos y todos los argumentos. De este modo queda salvada la libertad del Evangelio
y también la unidad de la iglesia. Es un método que se considera cada vez más ejemplar y que se presagia como el normal en las distintas decisiones eclesiales. Tanto así que tiene repercusión hasta nuestros días. Cristianos del siglo XXI hemos sido testigos, ¿verdad?, de la sinodalidad de los obispos con el Papa. Estas reuniones constantes y frecuentes para llevar a cabo la voluntad de Dios y poder servir mejor. Esta es una forma, una manifestación de permanecer en el amor de Dios, en el amor de Jesús, como Él mismo nos lo dice en el Evangelio. ¿Cuál es el fundamento del amor de Jesús por los suyos? El texto responde a esta pregunta. Todo tiene su origen en el amor que media entre el Padre y el Hijo. ¿Cuál es ese amor? ¿Quién es ese amor? El Espíritu. A esta comunión hemos de reconducir todas las iniciativas que Dios ha realizado en su designio de salvación para la humanidad. Como el Padre me ama a mí, así los amo yo a ustedes. Permanezcan en mi amor. Ahora bien, el amor que Jesús alimenta por los suyos requiere una pronta y generosa respuesta. Ayer reflexionábamos en torno a la necesidad vital de permanecer unidos a la vid y también del proceso de cuando el sarmiento tiene que ser podado para dar fruto. De tal manera que si el sarmiento se arranca plenamente de la vid, deja de vivir. No hay posibilidad de dar fruto. La vitalidad le viene de esa unión simbiótica a través de la cual le llega al sarmiento la linfa, la vitalidad, la savia de la vid. Es necesario estar atentos, es necesario vivir unidos. A esta comunión hemos de reconducir todas las iniciativas que Dios ha realizado en su designio de salvación para la humanidad. Como el Padre me ama a mí, así los amo yo a ustedes. Permanezcan en mi amor. Ahora bien, el amor que Jesús alimenta para los suyos requiere una pronta y generosa respuesta. Esta se verifica en la observación de los mandatos de Jesús, en la permanencia en su amor, y tiene como modelo su ejemplo de vida en la obediencia radical al Padre hasta el sacrificio supremo de la misma. Las palabras de Jesús siguen una lógica sencilla. El Padre ha amado al Hijo y éste, al venir a los seres humanos, ha permanecido unido con Él en el amor por medio de la actitud constante de un sí generoso y supremamente obediente al Padre, a su voluntad. Lo mismo ha de tener lugar en la relación entre Jesús y los discípulos. Estos han sido llamados a practicar con fidelidad lo que Jesús ha realizado a lo largo de su vida. Su respuesta debe ser el testimonio sincero del amor de Jesús por los suyos, permaneciendo profundamente unidos a su amor. El Señor pide a los suyos no tanto que lo amen, como que se dejen amar y acepten el amor que desde el Padre, a través de Jesús, desciende sobre cada uno de ellos y de nosotros. Les pide que le amen, dejándole a Él la iniciativa sin poner obstáculos a su venida. Les pide que acojan su don, que es plenitud de vida. Para permanecer en su amor es preciso cumplir una condición: observar los mandamientos según el modelo que tienen en Jesús. Les he dicho todo esto para que participen en mi gozo y su gozo sea completo. Qué hermosas palabras, queridos hermanos y hermanas. En un mundo destrozado, en un mundo en el cual se cierne, ¿verdad?, la guerra, la maldad, la tristeza, el desasosiego, la inseguridad.
cómo permanecer en el amor de Dios para ser felices. Todos y cada uno de los discípulos están y estamos invitados a dejarse y a dejarnos poseer por la alegría de Jesús, tras haberse dejado poseer por el amor de Dios. Nuestra existencia como discípulos consiste en dejar sitio a este amor divino, que es un amor descendente. Dios es amor que desciende. Un amor que mueve al Padre a entregar a su Hijo único. Un amor que mueve al Hijo a entregarse a sí mismo. Un amor que mueve a los discípulos a hacer otro tanto. Un amor que garantiza la felicidad del discípulo. Cuando Jesús habla de las más que exigentes condiciones de este amor, dice claramente que son posibles, porque este nuevo modo de amar procede de Dios. Es el amor mismo de Dios que obra en mí, en ti, en todos los discípulos. Y no solo eso, sino que recibiremos de Jesús su felicidad, la alegría que procede de haber amado como Dios ama a través del impulso y de la imitación de Jesús. Se trata de algo que nada tiene que ver con el moralismo. Aquí nos encontramos en la cima de la mística de la acción, que implica la entrega de uno mismo e incluye ser poseídos del todo por el amor de Dios.